1, 0. Vamos a hablar hoy del gobierno de Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles llega a ser presidente de la República en una elección en la cual compite contra un candidato que decidió postularse, el señor Ángel Flores, un general, y las elecciones arrasa con un fraude monumental. No creo que lo necesitara, pero gana las elecciones. Ángel Flores pagará la osadía de haberse postulado contra Plutarco Elías Calles en estas elecciones de 1924, con la muerte unos años después. Recordemos que justo unos meses antes, para evitar precisamente que Elías Calles llegara al poder, había habido una rebelión, la rebelión de la Huertista, encabezada por el expresidente Adolfo de la Huerta, y que había sido terminada de manera impactante, relampagueante por el gobierno de Álvaro Obregón, matando a prácticamente 52 generales que se habían levantado en armas contra él. Y bueno, con eso deshacía todo intento de oposición militar o política. Elías Calles llega al poder con la encomienda de regresar al poder a Álvaro Obregón. Durante su periodo sucedieron muchas cosas. En la manera legal cambió la constitución para que el periodo presidencial ya no fuera de 4 años, sino de 6. Y desde entonces se instituyen los sexenios y hace un cambio constitucional para permitir la reelección, aunque fuera de manera no inmediata, por lo cual podría ser electo Álvaro Obregón. En manera institucional, él quería crear un México nuevo, estaba en esa misma tendencia de hacer un México que renaciera totalmente fruto de la revolución y fruto de estos líderes. Entonces empieza a crear ciertas instituciones, por ejemplo, decreta la creación del Banco de México, y el Banco de México le encarga su dirección, su primera dirección y creación, a Manuel Gómez Morín. Manuel Gómez Morín, que es muy exitoso en la creación del Banco de México, posteriormente será rector de la Universidad Nacional de México y le pondrá la A, la UNAM, y en 1939 fundará el Partido Acción Nacional junto con otro mexicano importantísimo, don Efraín González Luna. Otras de las cosas que hace Elías Calles, se da cuenta que ha repartido mucha tierra en la reforma agraria, pero que no tienen manera de subsistir a esos campesinos, y entonces crea el Banco de Crédito Agrícola. Este Banco de Crédito Agrícola que se encarga de entregarles recursos a los campesinos para que puedan comprar semillas, tractores, arados, fertilizantes y puedan trabajar la tierra y obtener ciertas ganancias. Este será un foco de corrupción fortísimo durante todo el tiempo en que gobernarán primero Elías Calles y después el PRI. Pero bueno, empieza a crear estas instituciones, fortalece Hacienda, crea la institución hacendaria, empieza a saber que necesita recursos, ya tiene el reconocimiento de los Estados Unidos de América, por lo tanto empieza a equilibrar la balanza comercial, empieza a regularizar todo lo que tenía México de problemas financieros y empieza a estabilizarlo. Plutarco Elías Calles, la otra vertiente, por supuesto, de la cual hablamos en otro video, fue detonar y provocar y combatir a la Iglesia Católica con la guerra cristera. Todo este tema de la cristiada, el principal responsable es el Grupo Sonora, es decir, no solo Plutarco Elías Calles, él era el presidente, pero quien daba las órdenes era Álvaro Obregón. A Plutarco Elías Calles, en todo este periodo, le toca ser, de alguna manera, aunque es el presidente, es el títere de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón es el que realmente manda. Todo este trabajo que hace Elías Calles de manera institucional, de manera legal, pues es para tratar de transformar a México. Durante su periodo se desarrolla también el muralismo, ¿no? Toda esta manera de expresar la historia mexicana en el arte y de cambiar totalmente la historia, ¿no? Un punto de vista muy totalitario. Ya hablaremos un poquito más adelante de eso. Plutarco Elías Calles le tocará entregar el poder y le organiza la elección sin ningún problema a Álvaro Obregón. Viene la elección de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón se reelige sin ningún problema, con un fraude tan monumental. No hubo manera de oponérsele, ni de registrar candidatos de oposición bien, ni nada. A todos los que intentaron competirle o buscar que no hubiera reelección o sentir eso fueron asesinados. Hay una película al respecto, La sombra del caudillo, que vale la pena que la vean.
y Álvaro Obregón resulta electo. Posteriormente, y aquí viene algo interesante, es asesinado. Justamente en el periodo entre el que fue electo y debería tomar posesión, es asesinado Álvaro Obregón. Entonces México se queda con un presidente de salida, que es Plutarco Elías Calles, sin presidente electo. Entonces el Congreso mexicano decide tener que elegir a un presidente. Y elige a un presidente que el término legal es un presidente interino. El presidente interino es presentado por Plutarco Elías Calles y es aceptado por el Congreso mexicano, totalmente sujeto a Calles, y eligen a Emilio Portes Gil. Emilio Portes Gil inicia entonces el periodo que le correspondería gobernar a Álvaro Obregón, que iba a ser de 1928 a 1934, un sexenio. Sin embargo, la ley le permite gobernar solo un tiempo y convocar a elecciones para que se elija un presidente que termine el periodo para el que había sido electo Álvaro Obregón. Vamos a hablar más tarde de cómo se configura esto, pero aquí es donde inicia una época de la historia donde se llama el maximato. ¿Por qué el maximato? El maximato así se le llamaba porque a la muerte de Álvaro Obregón queda Plutarco Elías Calles como el jefe máximo de la revolución. El caudillo, el máximo es... Entonces el jefe máximo es Plutarco Elías Calles. A pesar de que haya otros presidentes, él seguirá mandando en la política mexicana de manera total y absoluta. Emilio Portes Gil le debe todo, por supuesto, a Plutarco Elías Calles y toma ciertas medidas. Le toca unos tiempos muy fuertes a Emilio Portes Gil. Primero, pues va a tener que convocar a elecciones. Y no está tan fácil, ¿no? Ya en este momento le toca, por ejemplo, una crisis económica, la de 1928, esta que fue provocada por la caída de las acciones en Wall Street y que provocó una crisis mundial. Esta crisis, por supuesto, que también le llegó a México y le creó una serie de problemas durísimos. La soberbia de Emilio Portes Gil le impedía tratar las cosas porque era un tipo bastante soberbio, ¿no? Sin humildad. Y en esa soberbia le toca dar un discurso y lo hace público sobre la masonería, donde dice todos los presidentes son masones, yo también lo soy, vamos a derrotar a la iglesia y vamos a derrotar al enemigo y tal. Pero pues se le cae porque empieza a tener demasiados problemas con los cristeros. Hace los acuerdos en los cuales pacta la paz con los cristeros, los incumplirá por supuestamente, pero se reabre el culto y muchos años después, alrededor de 12, 13 años, se empezará a normalizar de nuevo la situación religiosa en México. Él despreciaba mucho a la iglesia, los tachaba de fanáticos, pero le toca negociar con ellos. Él inicia la Segunda Cristiada, que es la persecución de todos los mandos que habían tenido algo que ver en la Guerra Cristera, y todos los asesinó. En 1929, en pleno periodo en el cual tenía que organizar la elección, el general Escobar saca el Plan de Hermosillo. Justamente en la tierra del Grupo Sonora, el general Escobar saca una rebelión que se llama la Rebelión Escobarista, que está basada en el Plan de Hermosillo para tratar de quitar a Portes Gil. Por el otro, esto viene desde Hermosillo. En el centro del país tiene la Guerra Cristera y frente a él tiene una elección que preparar. El candidato de oposición que se postula y dice voy a competir en esta elección es nada más y nada menos que José Vasconcelos. José Vasconcelos, que había sido el secretario de Educación Pública, muy exitoso, un gran patriota, pero se pelea con Álvaro Obregón y con el Grupo Sonora y decide postularse y hace una campaña extraordinaria, hace una campaña por todo el país y pone a competir a un personaje, el primer personaje, ahorita vamos a hablar también del PRI y sus antecedentes, que se llama Pascual Ortiz Rubio, será el primer candidato de este partido. Pascual Ortiz Rubio le llamaban el nopalito, por baboso, eso no se lo puse yo, es histórico, y es un tipo al que busca dominar totalmente Elías Calles. Entonces lo manda de candidato, lo postula, por supuesto viene la elección en 1929, un fraude monumental, se persigue a José Vasconcelos, hay un tema durísimo de persecución a todos los que lo apoyaban y se impone en una elección a Pascual Ortiz Rubio.
Pascual Ortiz Rubio tiene un problema porque es un tipo con muy poco carácter. Entonces justamente hay un atentado con una bomba el día que toma posesión y ya le daba terror. Él vive en el castillo de Chapultepec, que es la residencia presidencial todavía, y le daba miedo salir, firmar. Entonces todo lo que pasaba por él ya venía de alguna manera preparado por Elías Calles. Aquí es donde surge un dicho que dice, cuando se señalaba el castillo de Chapultepec, se decía, aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente, haciendo clara alusión a Plutarco Elías Calles, que vivía allí enfrente, ahí abajito del castillo de Chapultepec, tenía su casa en la colonia San Miguel Chapultepec. Y bueno, ahí mandaba y ahí hacía todo Elías Calles. Pero resulta que es tan cobarde y tan débil y pusilánime Pascual Ortiz Rubio que no le satisface, no puede ni siquiera hacer las cosas que le tocan y empieza a desesperar mucho a Plutarco Elías Calles. Él era muy manipulable, pero tan manipulable que no hacía nada, ¿no? Era un tipo que se vuelve muy miedoso, muy cobarde, tenía miedo de que lo mataran, tenía miedo de hacer cualquier cosa, de hacer enojar a Calles, de hacer enojar al Congreso. Y le pide Plutarco Elías Calles de una manera muy poco paternal y le dice renuncia. El día que da su informe de gobierno, los informes de gobierno son los primeros de septiembre en México, el 1 de septiembre de 1930 da su informe y al día siguiente renuncia. Ante esta renuncia del presidente electo Pascual Ortiz Rubio, el Congreso de nombrar a quien concluya por fin el periodo de Álvaro Obregón, que había muerto. Lo habían matado. Entonces tiene esos 2 años pendientes y eligen a un presidente sustituto. Este presidente sustituto se llama Abelardo L. Rodríguez. Abelardo L. Rodríguez es un militar, sí tenía mucho carácter, era una persona sumamente leal a Plutarco Elías Calles, tenía bastante más carácter, era un revolucionario, era millonario, había hecho una fortuna enorme cuando fue gobernador de Baja California, se había asociado, la historia marca, con Al Capone, había puesto casinos, había exportado alcohol a los Estados Unidos, era un tipo de mucha fuerza, muy activo, bastante corrupto, pero también muy en la línea de Plutarco Elías Calles. Así Plutarco Elías Calles sí lo manda, pero también él hace, ¿no? Entonces empiezan a pasar varias cosas. Por ejemplo, a él le toca inaugurar finalmente el Palacio de las Bellas Artes, construye el Monumento al Obregón, que está ahí en La Bombilla, y tiene un problema porque con la crisis de los Estados Unidos, más de 400,000 mexicanos fueron deportados. Imagínense de golpe recibir, era un país de 20 y tantos millones de habitantes y de repente recibió a 400,000. Tenía todavía una economía muy temblorosa y empieza a juntar dinero para que el Estado se convierta en un Estado inversionista, un Estado totalitario. Cambia el artículo 3 de la Constitución ya para acabar su periodo y le pone que que la educación pública debe ser socialista. Y se va. Ya veremos el problema que causa. Se convoca elecciones nuevamente. Pero en estos momentos hay un movimiento que se empieza a crear, que son las camisas doradas, que son un movimiento social de choque, un grupo de gente que es como el choque, con las camisas negras de Mussolini, las camisas pardas de Hitler, se crean aquí las camisas doradas. Y empiezan a provocar mucha presión social a quienes eran opositores, de manera extraoficial. Nombra Plutarco Elías Calles a alguien que pensó que podía manipular, alguien que tuviera cara de tranquilo, menso, y toma un general que había sido un general que estaba a cargo de la zona noreste del país y lo nombra candidato del partido. Este candidato va sin ningún problema a las elecciones y las gana. Se llamaba Lázaro Cárdenas del Río. Lázaro Cárdenas del Río toma posesión por fin el 1 de diciembre de 1934 y desde entonces todos los presidentes han podido concluir su periodo. Ya es un sexenio. Los primeros 3 años se dedica a consolidar su poder, a quitar presidentes municipales y poner, a cambiar congresos, a dominar muchas cosas, a tener el poder completo. Pero en 1937, cuando viene la elección intermedia y se sustituye al Congreso completo, él pone a todo el Congreso, pone a todos los gobernadores, cambia todo, y poco tiempo después
por un diferendo que tiene con Elías Calles, que había opinado respecto del tema petrolero, del que vamos a hablar después, lo expulsa del país, lo declara traidor a la patria, y así, en ese momento, concluye la etapa que podemos llamar maximato, que es el periodo más o menos de gobierno de Elías Calles, donde era el segundo, aunque era el presidente alemán, pero después todo el periodo que va con el mandato de Portes Gil, del Nopalito y de Abelardo L. Rodríguez, y los 3 primeros años de Lázaro Cárdenas. Este es el periodo de la historia conocido con el maximato, donde la autoridad máxima no era el presidente, sino el jefe máximo llamado Plutarco Elías Calles.